Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Rob. Rob abrió los ojos, y los mundos a su alrededor desaparecieron. Él estaba de vuelta en su habitación, a bordo del Titán, el barco que lo llevaba a Meereen. Rob se sentó en su cama, cogió su abrigo y se levantó para salir de su habitación, pero dio un respingo al pasar junto a un espejo donde solían vestirlo sus sirvientas, porque su imagen era espeluznante. Bueno, ahora sé por qué los caminantes blancos me ven con repelús, pensó Rob mirando su propio reflejo, viendo los ríos de sangre corriendo por su cabeza y extendiéndose por el suelo, como una larga cabellera carmesí. Sus ojos brillaban ambos en azul, pero uno era el azul de un fuego vivo y el otro el azul de una estrella congelada y muerta, que emitía un aire frío y desolador. Detrás de esa imagen, había otra ilusión de realidad, visible solo para aquellos cuyos ojos no podían ver. Rob se encogió de hombros. Algunos efectos especiales no lo asustarían. En cuanto a si este era el precio de sus decisiones, él no se arrepentía de nada, pues desde el principio había decidido mancharse las manos de sangre para sobrevivir y que su familia sobreviviera con él, por lo que consideraba que el costo era apropiado. Rob salió de su cuarto y se dirigió a la cubierta del barco, seguido por su guardia. Él los miró, y fue como si estuviera leyendo un libro abierto. Todo lo que Rob veía era parte de la historia de la humanidad, su pasado y su futuro. Cada hombre frente a él, cada tripulante de ese barco, cada cosa que existía a su alrededor. Esta era su nueva visión. Todo era un libro que, si él quería, podía leer, por lo que Rob entendía que, en algún momento, el mundo llegaría a perder su sentido para aquellos que ocuparon su lugar en el pasado. También entendía por qué el cuervo de 3 ojos lo había engañado para no dejarle otra opción más que aceptar el puesto. Él ya estaba harto y creyó que Rob vería la trampa en la supuesta inmortalidad que se le ofrecía. Rob llegó a la borda del barco y miró el cielo iluminado de estrellas, un poco opacas debido a las lámparas que iluminaban la cubierta del barco en la noche oscura. El cuervo de 3 ojos tenía razón. Rob vería la trampa en su supuesto conocimiento de la humanidad y en la vida eterna, pues él tenía familia y seres queridos. Sus muertes le dolerían y matarían su alma y sus deseos de vivir, como hicieron con el cuervo de 3 ojos. En solo un par de cientos de años, cuando ya no quedara un recuerdo de aquellos que eran importantes para él, entonces ya no quedaría nada de él y estaría tan muerto como todos los anteriores, un cascarón sin propósito, movido solo por inercia, buscando a un nuevo portador que pudiera valorar la vida y desear vivirla. Lo que el cuervo de 3 ojos no tomaba en cuenta, quizás porque era un concepto desconocido para él o porque nunca le interesó verlo, pues estaba más allá de cualquier esperanza, era que Rob no era como él. Con su llegada a este mundo, el puesto de cuervo de 3 ojos dejaba de ser un destino con un final trágico, para convertirse en una puerta abierta a la oportunidad, que era la misma divinidad. La razón de esto era que una parte de Rob venía de un mundo donde la inmortalidad ya no era una carga trágica, sino una oportunidad deseada y añorada por tantas personas, que divagar sobre por qué era valiosa no tenía ningún sentido. En ese otro mundo, las historias donde la eternidad era una carga tenían que ser muy específicas, de seres que vivían en el eterno dolor o en un infierno de sufrimiento. De lo contrario, solo se conseguiría un bufido, pues la excusa de perder a tus seres queridos no era nada. En ese otro mundo, la gente ya no creía en la muerte como parte de la vida, y no la aceptaban, pues tenían un nuevo Dios que les prometía la eternidad. Un Dios conocido como tecnología, ciencia y conocimiento, por lo que todos se creían dioses y dignos de la eternidad. Este sentimiento fue heredado por Rob, y a pesar de la vida miserable que vivió su otra mitad, o quizás por eso, ese deseo de vivir para siempre y no aceptar la muerte estaba profundamente grabado en él. Por todo esto, Rob no tenía miedo alguno a la eternidad, y sus deseos de vivir no serían afectados por las muertes de sus hermanos y familiares, porque la esperanza era una llama que siempre se mantendría viva en él. En su mente moderna habitaba el deseo de lo imposible y la esperanza del infinito. Más allá de la muerte, existía la vida. La vida que él podía traer, avanzando hacia el futuro, donde la magia quedaría atrás y el conocimiento prevalecería. En ese mundo y futuro, la esperanza no moría, pues era obra del progreso, y este nunca se detendría. Esta era la parte de Rob que pertenecía a un mundo donde la muerte ya no se consideraba algo definitivo, al menos para aquellos que disfrutaban de la eternidad.
Quizás era el ego de una nueva civilización, la ambición de dominarlo todo y reinar sobre todo, incluso la muerte. Esa era la visión que solo alguien de un mundo diferente podía tener. Alguien que no aceptaba las leyes de la naturaleza, quizás producto de una visión egoísta o torcida, pero esa era la visión de Rob. Y por ella, este conocimiento y poder que para otros fue su mayor carga y maldición, para él era una de las fantasías más locas y un anhelo hecho realidad. Vivir sin temor a la muerte, vivir para alcanzar la eternidad y no, vivir y llevar a la humanidad a la eternidad. Todos ustedes se perdieron en la desesperanza. Quizás yo también me pierda, pero si lo hago, será por la esperanza, pensó Rob con una sonrisa. Y el tiempo pasó, y Rob navegó hacia Braavos, saludó e hizo presentaciones. En realidad, con los conocimientos que había adquirido, el viaje de Rob ya no tenía ningún sentido, porque podría curar la cara de Shireen con un toque de su mano, y su propia maldición no era problema, porque gracias al anterior cuervo de 3 ojos, ya era parte de él. Pero al norte llegaría el invierno, y ni amarrado devolverían a Rob allí, cuando podría pasarse todo un cálido verano de unos 4 años en Meereen, junto a sus 2 hermanitas, su hermanito, y su futura reina, a la que tendría que enseñar a ser la reina que él necesitaba. Al salir de Braavos, Rob era escoltado por 5 hombres armados con pistolas y rifles, pues su armamento había sido actualizado. Y el tiempo pasó y el viaje de Rob continuó. Ahora, acompañado de la princesa Shireen y el pequeño Rickon, todos observaban cómo el barco se acercaba al muelle de Meereen, realizando los procedimientos de atraque correspondientes. Los meereenses habían estado trabajando duro los últimos 4 meses, desde que Daenerys tomó el control de la ciudad, y ya tenían un muelle en condiciones, por donde entraban y salían barcos comerciales. Meereen era rica en cobre, y en este momento, el cobre era uno de los materiales más valiosos para la construcción de barcos y la nueva tecnología. Los meereenses también importaban productos agrícolas para su propia producción de alimentos, entre otros. Por su posición geográfica, el mejor camino que podían tomar los meereenses era el de potencia industrial, surtiendo sus necesidades alimenticias desde otras ciudades libres. Los principales socios comerciales de los meereenses eran los 7 reinos y Braavos. En la actualidad, las demás ciudades libres estaban a prueba debido a sus anteriores leyes a favor de la esclavitud, con las que no estaban de acuerdo ninguna de las 3 potencias actuales, de las cuales Meereen era la más nueva, pero se le permitía el comercio y la industria de las armas de fuego. Cuando su comitiva, encabezada por el mismo Rob, Rickon y Shireen, seguida de algunas niñas que eran damas de Shireen y otros niños que buscaban el favor de los posibles futuros reyes, bajó del barco, una comitiva de Daenerys los esperaba, liderada por Tyrion Lannister y Jorah Mormont, seguidos por un grupo de diplomáticos y representantes de la nueva nobleza de Meereen. Rob sonrió mientras se acercaba a los 2 hombres, montado en su caballo, porque la bandada de 50 cuervos de sangre que lo acompañaba a todos lados voló sobre sus anfitriones, provocando que los más cobardes huyeran sin mirar atrás, y los dragones rugieran a lo lejos al percibir su llegada. En estos momentos, solo un dragón tendría las agallas de fruncirle el ceño a Rob, pues la magia actual de Rob no era nada comparada con una criatura cuya magia podía influir en el mundo entero. Sin embargo, los dragones no eran criaturas demasiado inteligentes, por lo que no representaban una amenaza para él. Uno de sus cañones podía hacer el trabajo con ellos, y en cuanto a dónde apuntar, cuando se tenía acceso ilimitado al futuro, calcular la trayectoria de vuelo de un dragón con un año de anticipación era un juego de niños. Esto dejaba claro que el conocimiento, y no la magia, era el mayor poder de este mundo. Rob llegó junto a Tyrion y Jorah Mormont, cuyos caballos, al percibir la naturaleza de las mascotas de Rob y del propio Rob, estaban nerviosos. Tyrion, Jorah y lo que quedaba de su comitiva trataban de calmar a sus monturas. Robb Stark, en nombre de la reina Daenerys, te doy la bienvenida a Meereen, la ciudad de los dragones, dijo Tyrion, con un pequeño mal sabor de boca, porque antes había esperado que esas palabras sonaran amenazantes, pero ahora se daba cuenta de que Robb ya no era alguien a quien pudiera amenazarse. No se preocupe, Lord Tyrion Lannister, ya no soy el Lord del Norte, y mis intereses están fuera del mundo de la política. De eso ahora se encarga mi hermano, Lord Brandon Stark, dijo Robb con despreocupación. Sus preocupaciones e intereses ahora eran solo del ámbito personal. Las palabras de Robb no tranquilizaron en lo absoluto a Tyrion.
De hecho, lo pusieron más nervioso, porque si antes Rob tenía tiempo de pensar en él a pesar de todas sus responsabilidades como Lord, ahora que tenía todo su tiempo libre, podría convertirse en un dolor de cabeza constante. Rob sonrió en su mente al leer esos pensamientos. Así que el lobo de invierno ha aprendido nuevos trucos, dijo Jorah Mormont con desprecio. Él no creía en tonterías de magia y hechizos, solo en su espada y la fuerza de su propio brazo. Rob lo ignoró. Si era tan cabezota para ver dragones todos los días y aún así no creer en la magia, Rob no perdería su tiempo en hacerle entender, pues era insignificante para él. Rob, vamos a ver a Sansa y Arya, urgió Rickon. Shireen permaneció en silencio. Ella era la educación en persona, y Rob, apenas convertido en el cuervo de tres ojos, se había librado de la locura que acosaba a su bufón, cara manchada, por lo que ahora estaba tranquilo con el resto de su comitiva. Bienvenido a Meereen, joven Rickon. Sansa Stark y Arya Stark te esperan en la gran pirámide junto a la reina Daenerys, explicó Tyrion, y Rickon asintió. Tyrion miró a Shireen. Princesa Shireen, bienvenida a Meereen. La reina Daenerys ya ha preparado una residencia acorde a su alteza, saludó Tyrion. Gracias, Lord Tyrion, dijo la pequeña Shireen con un asentimiento. Entonces marchemos, propuso Tyrion, señalándoles la amplia avenida despejada de gente. Ahora que los cuervos de sangre y el rugido de los dragones habían asustado a la mayoría de los transeúntes, solo quedaban los encargados de las tiendas y los curiosos más atrevidos, dispuestos a arriesgar sus vidas por un buen chisme. Tyrion, como guía, centró su atención en hablarles del tranvía que se estaba construyendo en las principales avenidas de la ciudad. Las vías para este transporte ya estaban listas, pero aún faltaba terminar las locomotoras, que no estarían listas hasta dentro de medio año, debido a que primero estaban completando el proyecto del ferrocarril que uniría Meereen con Yunkai y Astapor, que ahora formaban parte del territorio de Meereen. Esto sucedió 3 meses atrás, un mes después de la conquista de Meereen, cuando a las dos ciudades se les ocurrió la brillante idea de declararle la guerra de Daenerys, y un ejército de Inmaculados, armados con cañones y rifles, conquistó ambas ciudades en menos de un día. El camino de ida y vuelta a las dos ciudades, que fue de medio mes, les había tomado más tiempo que conquistar las ciudades. Las demás ciudades libres que apoyaron la declaración de guerra de Yunkai y habían invadido Astapor se apresuraron a mandar sus disculpas y una ingente cantidad de regalos para evitar ser las siguientes. Sin embargo, como era de esperar, Daenerys rechazó todas las ofertas y les declaró la guerra. Ahora las ciudades habían enviado a sus emisarios a Meereen para negociar las condiciones de su rendición, porque enfrentar espadas contra rifles y cañones era una derrota segura, y el mundo ahora lo sabía. Las armas eran los nuevos dragones, pero estos eran dragones que podían ser cabalgados por cualquiera, y el único requisito era el conocimiento. Tyrion guió a la comitiva de Robb por la avenida hasta llegar a la gran pirámide principal, que era la residencia de Daenerys y estaba custodiada por una compañía de Inmaculados. Para Robb, eran demasiado pocos para un mundo acostumbrado a la traición y la brutalidad. Si él fuera rey en este lugar, tendría al menos una guardia de 5000 hombres. Al llegar a las puertas de la gran pirámide, dejaron los caballos afuera, no porque no pudieran entrar, sino porque con las nuevas armas, el protocolo exigía que fueran revisados antes de permitirles el acceso. La comitiva subió hasta la cima de la pirámide, donde se encontraba la sala del trono de Daenerys, al aire libre. Allí había más de 20 embajadores con unos 100 sirvientes, lo que hacía del lugar un sitio bullicioso, pero cuando su comitiva entró, Daenerys alzó la mano para detener todas las conversaciones. Los diplomáticos fueron apartados del frente del trono, y Daenerys ordenó a su vocero que presentara a los recién llegados. Robb centró toda su atención en sus hermanas, que estaban a un lado del trono de la reina. Rickon, emocionado, las saludaba mientras le susurraba a Shireen que eran sus hermanas. La presentación fue formal, al igual que la ceremonia de bienvenida. Robb no pudo hablar con sus hermanas hasta que la ceremonia terminó y fue llevado a su futura habitación. Y Robb observaba la ciudad y los dragones que volaban en el cielo desde la terraza de sus habitaciones, junto a Rickon y Shireen, cuando Arya y Sansa llegaron. Rickon corrió hacia ellas cuando entraron en la terraza, abrazando las piernas de Sansa. Robb sonrió y se acercó para levantar a Arya, que había crecido varios centímetros desde la última vez que se vieron en persona. Robb, no me abraces. Nos vimos anoche, se quejó Arya, y luego gritó cuando Robb empezó a besarla por todos lados. Arya ya tenía 11 años, y Sansa había cumplido 13 hace poco.
Sansa y Rickon se rieron de Arya hasta que Robb también los abrazó a ellos. Shireen observaba la escena mientras parpadeaba, y sus sirvientas sacudían la cabeza con desaprobación, pero le tenían miedo a Robb y no dijeron nada. «Idiota», dijo Arya, dándole una patada en las rodillas después de liberarse. Luego, arregló su ropa. «Sansa, Arya, esta es la princesa Shireen Baratheon», presentó Robb, y Shireen se adelantó para hacer una reverencia. «Princesa Shireen, estas son mis hermanas, Sansa y Arya Stark». «Alteza», saludó Sansa con propiedad, inclinándose ligeramente mientras sostenía su vestido. «Alteza», dijo Arya, haciendo una leve reverencia. Aunque no llevaba vestido, el gesto se veía un poco extraño, pero Robb estaba satisfecho de que saludara con propiedad, pues eso significaba que estaba aprendiendo sus lecciones de modales. Arya y Rickon eran parecidos. Ambos veían los modales y la educación como debilidad, lo que preocupaba a Robb. Él no quería que sus hermanos fueran unos salvajes, así que se había propuesto corregir la crianza que les dio su padre, quien les dio a ambos demasiada libertad. Bran también había sido criado de esa manera, pero él no llevaba la sangre del lobo. Era más calculador. Su problema era que era algo siniestro y se atrevía a desobedecer a su hermano mayor. Bran tampoco obedecía a sus padres y rompía su palabra con facilidad. Por último, estaba Jon, quien era lo contrario de Bran, demasiado apegado a su palabra, y podría ser incluso más honorable que su padre. Robb pensó que entre todos los hijos de Eddard Stark, solo él y Sansa habían aprendido la lección que la vida les había dado. Shireen está maldita, al igual que Robb. Usaremos la sangre de los dragones para arreglarlo, dijo Rickon, señalando la cara de Shireen con emoción. Shireen agachó la cabeza, avergonzada, y Sansa le dio un coscorrón a Rickon. Robb solo pudo suspirar ante la gran boca de su hermano menor, que necesitaría mucha educación para ser un rey. Rickon, reprendió Sansa. Si necesitan sangre de dragón, Rhaegar puede dárnosla, dijo Arya, mirando a los dragones que volaban en el cielo. Rhaegar, ven, gritó Arya antes de que Sansa pudiera taparle la boca. Robb vio al dragón dejar la formación de los otros dragones y dirigirse hacia la terraza. Las sirvientas y los guardias vieron al dragón descender en picada. Las sirvientas corrieron por sus vidas, y Robb levantó la mano para que los guardias no le dispararan al dragón, mientras suspiraba, pues Arya seguía siendo igual de imprudente que siempre. El dragón descendió, causando un pequeño vendaval que casi hizo volar a Rickon y a Shireen, pero Robb sostuvo a la princesa y luego se aferró a Rickon. Rickon y Shireen se llevaban de maravilla, por lo que los planes de Robb para ellos iban viento en popa, aunque tendría que esperar a ver qué sucedía cuando llegaran a la adolescencia. Eso, sin embargo, no sería hasta dentro de algunos años más, y como Robb podía ver el futuro cuando quisiera, había avanzado varios escalones en la planificación del porvenir de su familia. El dragón, que ya debía pesar más de 1 tonelada, aterrizó sobre unos maceteros, destruyéndolos. Al acomodarse, arrasó con todo lo que quedaba en pie. Arya corrió hacia el dragón. Este es Rhaegar, dijo Arya, colocando su mano sobre la piel escamosa de una de las patas del dragón. No se acerquen, porque podría comérselos. Rhaegar no trata con aquellos que no son de su familia, explicó Arya, y Shireen tembló. Entonces, ¿para qué lo llamas?, reprendió Sansa, enojada. Arya miró a Robb. «Robb, ¿puedo volar con Rhaegar?», preguntó Arya. «No», reprendió Sansa. Robb sonrió e indicó a Arya que subiera con un gesto de su mano. Sansa se puso pálida, pero Arya saltó sin mirar atrás, y en cuestión de segundos ya había escalado con facilidad. «Arya, baja ahora mismo», ordenó Sansa, pero Arya le dio la orden al dragón de elevarse, y tras otro vendaval, el dragón se lanzó desde la terraza. «Robb», gritó Sansa, corriendo para ver si Arya y el dragón se estrellaban abajo, pero ya estaban ascendiendo cuando Sansa apenas iba a mitad de camino. El viento generado por el dragón casi arrastró a Sansa, pero Robb ya la esperaba y la sostuvo en su lugar, mientras Rickon y Shireen se aferraban a su pierna derecha. «Robb, esto es muy peligroso», chilló Sansa, y Robb la sujetó, ya que parecía que, en su impulso, pretendía saltar tras el dragón. «Arya estará bien. Puedes considerarla adoptada en la familia de los dragones. Si nosotros nos acercamos, solo recibiremos una gran mordida y quedaremos chamuscados», le recordó Robb. Los dragones eran las criaturas más arrogantes de este planeta y solo se relacionaban con aquellos que consideraban parte de su familia. Robb no estaba preocupado.
El poder ver el futuro hacía maravillas con sus nervios. En el cielo, Arya gritaba de emoción, y cuando el vendaval terminó, Rickon le gritó en respuesta, sacudiendo a Shireen, que estaba aturdida, para que viera a su hermana volar sobre un dragón. Sansa le dio un coscorrón a Rickon para que guardara sus modales con la princesa heredera al trono. Robb pensó que debía hacer algo con él, pues realmente era un salvaje, digno representante del norte. Y el resto de la comitiva regresó después de que el dragón se fue, y ahora una multitud observaba a Arya volando con el dragón. Y por la noche, Robb observaba la luna desde la terraza de sus habitaciones en la gran pirámide de la reina Daenerys Targaryen. Al día siguiente, Robb tendría que hablar con Daenerys sobre sus propios asuntos y establecer reglas para obtener los mejores resultados. Como ayuda, Robb aún contaba con Sansa, a quien le gustaba hacer negocios, por lo que el imperio económico que había estado construyendo no se perdería fácilmente por falta de un representante. Por otro lado, las responsabilidades de Robb como nuevo cuervo de tres ojos no se limitaban únicamente a mantenerse al margen de los asuntos internos de la humanidad, es decir, apartarse de los bandos políticos. Él tenía otras responsabilidades y pactos que en teoría debía cumplir, pero que ignoraría de forma flagrante, y la humanidad enfrentaría las consecuencias. Había pactos que Robb consideraba mejor ignorar. Robb frunció el ceño, pues, pensando en acciones y consecuencias, aún había algo pendiente. Hodor. Antes, Hodor era una curiosidad para Robb, pues se suponía que era una paradoja temporal causada por Bran, o eso recordaba de otro mundo, lo cual era solo una posibilidad en este. Sin embargo, el renacimiento de Robb en este mundo debió haber anulado esa paradoja, ya que Bran ya no era el cuervo de tres ojos. Robb tampoco tenía una relación con Hodor, y no entendía por qué esta paradoja seguía presente. La verdad era que él no tenía ganas de seguir preocupándose por eso, así que decidió solucionarlo de una vez por todas y ahorrarse preocupaciones. Robb dio un paso al frente y apareció en Invernalia. Él, en realidad, no estaba allí físicamente, solo su mente. Robb observó a Hodor, que llevaba unos pergaminos para Bran y que se quedó paralizado al verlo, pues era su mente la que Robb estaba invadiendo para llegar hasta allí. Hodor. Chilló Hodor, llamando a Bran, pero Bran ahora estaba lejos de poder causarle problemas a Robb. Aunque Hodor y Bran eran uña y mugre, Robb podía bloquear su conexión con relativa facilidad. Tranquilízate, Hodor. Voy a resolver este problema en este momento. Me lo agradecerás cuando seas capaz de pensar y decir algo más que Hodor y Hodor. Se negó Hodor. Tonterías, Hodor. Mi plan no tiene defectos. Tomaré una copia de tu conciencia actual, la llevaré al pasado y traeré de vuelta tu antigua mente para hacer una actualización de tu mente actual. Así lo recordarás todo y no perderás nada. Hodor. Hodor. Chilló Hodor, escandalizado. Robb hizo una mueca. Este tipo era demasiado desconfiado. Ahora que lo veía, Hodor siempre estaba asustado en su presencia, desde que Robb había renacido. Robb decidió dejar de hablar y tomar acción. Tomó la mente de Hodor y la llevó consigo al pasado, al momento en que su mente fue separada de su cuerpo. Hodor, o quien era antes, un joven Willis, atendía un caballo en el patio de una pacífica Invernalia, antes de la rebelión de Robert. Hodor. Exclamó Hodor, aterrorizado al ver a su yo más joven, mientras el joven Willis se quedaba paralizado al verlos aparecer frente a él. Robb puso los ojos en blanco y se abstuvo de dar explicaciones, entrando en la conciencia del joven Willis. «Willis, ¿quieres ser un caballero?», preguntó Robb con amabilidad, mientras Willis abría mucho los ojos y miraba a su alrededor, para ver si los demás veían lo mismo que él. «Willis, ven conmigo, no te preocupes por el tiempo que has perdido. Tu situación es mi responsabilidad, puedo extender tu vida como pago», dijo Robb para tranquilizarlo, pero Willis cayó sentado de culo al intentar retroceder mientras Robb avanzaba hacia él. Willis era joven, pero ya casi alcanzaba los 2 metros de altura y era corpulento, por lo que su caída llamó la atención de todos. Robb llegó frente a Willis en 2 pasos. Él no se detuvo y tocó la cabeza de Willis con su mano, creando un vínculo con su conciencia del futuro, para llevar su mente allí, dejando una parte de la conciencia de Hodor atrás. Esto era porque, a pesar de que Robb quería arreglar la situación con Willis, no quería causar ninguna alteración en la línea temporal. Las cosas debían mantenerse, porque si no lo hacía, él estaría creando una apuesta y arriesgaría todo, incluso su propia existencia. Hodor. Detente. Bran, ayuda. Robb volvió.
chilló Willis, y luego parpadeó, mirando el pasillo donde estaba ahora y los pergaminos regados a su alrededor. Por las palabras de Odor, Rob comprendió que su plan fue un éxito. Ellos habían vuelto al futuro, y Rob, habiendo cumplido su objetivo, sonrió mirando a Willis. Todo arreglado, dijo Rob con satisfacción. Ahora serás el escudero de Bran cuando él deje Invernalia en 5 años. Así podrán cumplir sus sueños juntos y Bran. Chilló Willis, cayendo de nuevo de culo y arrastrándose para tratar de escapar de Rob. Rob suspiró, porque con el escándalo de Willis, Bran ya venía. Rob. Reprendió Bran enojado, en la mente de Rob, mientras corría hacia Willis, pero Rob ya se había marchado y solo observaba la situación desde lejos. Rob, sé que puedes verme y Rob volvió su mente al balcón donde observaba la luna. Bran intentó perseguirlo, pero no pudo tomar posesión de ningún animal cercano, ya que todos estaban bajo la influencia de Rob. Rob dejaría que su pequeño hermano se calmara y viera los efectos positivos de su plan, y su logro al mejorar la vida de Odor. También podía suceder que su pequeño hermano se enojara con él. Bran no era bueno para pensar en las posibilidades. Era algo cerrado de mente, y a diferencia de Rickon, que admiraba y obedecía a Rob, Bran era algo molesto. Pero Rob no se enojaría por ello. Él era un adulto, y Bran solo un niño. Rob debía pensar en el futuro, pues ahora que tenía todos los conocimientos sobre pactos y antiguas fuerzas que rondaban este mundo, así como el origen del cuervo de 3 ojos, había cosas que debía hacer para evitar otro desastre como Valiria o lo sucedido en las tierras del eterno invierno, miles de años antes de Valiria, que fue el origen de los caminantes blancos. Este mundo no era, para nada, tan simple como los humanos que lo habitaban creían, y había horrores más allá de la imaginación acechando en todo momento. Sin embargo, la gente olvidaba con facilidad. Incluso, hace menos de 300 años, la humanidad tuvo contacto con estos horrores, cuando una princesa Targaryen volvió a Valiria a lomos del terror negro. Pero los pocos que se enteraron de ello guardaron silencio sobre lo sucedido, y pronto fue olvidado y sepultado tras la superstición. No obstante, en lo que antes era Valiria, estos horrores aún proliferaban, y allí seguirían, pues Rob no pensaba mover nada. Tampoco pensaba negociar con estos engendros. La humanidad pronto tendría el poder para suprimir a todos estos entes de la superstición y abandonarlos en el olvido. La humanidad no se sometería a ellos. Rob sintió a una de sus hermanas entrando en su habitación. Rob sonrió y su figura en la terraza se difuminó en las sombras. Arya caminaba de puntillas, después de haberse escabullido de la guardia de Rob. Esta magia debía ser obra de Bran, a quien le gustaba presumir de las habilidades que había obtenido. ¡Ah! Chilló Arya cuando Rob la atrapó por la espalda, desarmándola y, de paso, abrazándola y dándole algunos besos. Con el escándalo, los guardias entraron a la habitación, pero al ver a Arya chillando en los brazos de Rob y tratando de liberarse, volvieron a cerrar la puerta. Sansa llegó unos minutos después, debido a los gritos de auxilio de Arya, pero al llegar también hizo intención de cerrar la puerta, entendiendo que Arya simplemente recibía su merecido. Sin embargo, cuando Arya prometió no volver a escupir en presencia de Sansa, ésta accedió a ayudarla a liberarse. Rob solo sonrió, y pronto eran Arya y Sansa las que gritaban. El último en llegar fue Rickon, pero este se unió a los abrazos, aprovechando para rodear a Arya, que chilló con angustia. Rob pensó que este lugar no estaba mal, por lo que ordenaría que su esposa y su hijo no nato vinieran allí. Al norte le esperaban 3 años de invierno, y su comadreja Freyr del sur. El invierno del norte sería algo terrible para ella. Fuera de todo esto, Rob no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras esas entidades actuaban sobre el mundo. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.